Alirio José Cigala Venegas nació en Barquisimeto en 1940. Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal, en el Colegio La Salle y el Liceo Lisandro Alvarado. Luego emprende viaje a Caracas, donde inicia estudios de arquitectura, ciudad en la que conoce al filósofo y docente universitario Miguel Arroyo, quien influiría enormemente en sus prácticas futuras. Cigala emprende viaje a Birmingham, donde vivía su hermana Bolivia, y estudia arte en la escuela local. Luego viaja a Estados Unidos, donde estudia esmalte y orfebrería, y luego fotografía. Fueron alrededor de 3 años donde pudo gestarse también una influencia poderosísima de los maestros americanos en su futura obra como fotógrafo. La primera vez que salimos con José nos llevó a la casa de Curarigua. Y a mí eso me encantaba, porque eso era la primera vez que fui a Curarigua, le tuvimos que entrar por el lecho del río. Del río, así es. Que era una cosa, y entonces eso para mí eso era una cuestión mágica, porque era como si él se abriera pues la ventana del tiempo y te metías en una cosa misteriosa, como si fuese una película de Tolkien o de qué sé yo, y entonces de repente entrabas ahí, y él lo hacía, además él era el pasante, y entonces lo seguías, entrabas y ¡boom! Entrabas en ese universo de repente una hacienda con un trapiche, ¿entiendes? Que echando humo y moviendo caña y unos bueyes y una vaina, y tú te decías, coño, el tiempo se paró. A mí me fascinaba esa necesidad que él tenía de llevarme a ese mundo que había descubierto. Yo me acuerdo una vez nos llegó a ver una alfarera, y yo me acuerdo que cuando entramos al rancho de la señora, pero a orilla de la carretera, ya se paraba el carro, José, y vente conmigo. Entonces nos había un rancho ahí en la montaña, con un humo que salía, nos metíamos y estaba la señora parada sobre el montón de cenizas, con una especie de cobija que ponía ahí y se sentaba ahí. Y entonces José, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces allí? Fulano, una viejita, o sea, toda arrugada, negra, tinta, como la casa alrededor, porque ahí quemaba la cosa y entonces las paredes, todo eso, el techo, todo era negro. Y entonces, ¿pero tú qué haces montada allí? Y dice, no, es que tengo frío, le decía. Y esa imagen de ver a esa señora, además había como huequitos en los textos de cine, en las paredes, entonces por ahí entraban como unos rayos de luz, como era fabuloso. Y José sabía hablarle. José tenía esa cosa vernácula, de cavernícola, de saber qué decir en ese momento, o probablemente transmitía ese respeto y esa admiración que le tenía a esa señora, por ejemplo. Y ahí nos podíamos pasar 2 horas. Un amigo lo describía como el fotógrafo que fue joyero, que podría ser también a la inversa, puesto que la orfebrería fue la que condujo a Cigala a la fotografía. Para registrar sus primeras obras utilizó la fotografía y se adentró en los estudios de esta disciplina, donde tuvo extraordinarios fotógrafos como docentes y lo introdujeron en la fotografía americana, que para ese momento determinaba en buena parte la estética y la composición contemporánea. En 1964 exhibe en el Museo de Bellas Artes su primera muestra individual con fotografías de Estados Unidos, de Londres, de Curarigua, Caudare y Barquisimeto. Esta exposición tuvo enorme acogida por los medios nacionales e internacionales, por el carácter de ser un joven autor que se estaba inaugurando en la creación nacional. Esta primera exposición seguiría toda una secuencia de actividades y de compromisos que Cigala iría sellando con diversas instancias y prácticas de la fotografía. Desarrollaría trabajos de fotografía documental, de fotografía periodística,
de fotografía artística, en muchos casos y en voz de críticos e investigadores de la fotografía venezolana, se considera la obra de Alirio José Cigala Venegas como una de las más importantes del siglo XX venezolano. José tuvo el reconocimiento más importante que se otorga en el país, como fue el primer Premio Nacional de Fotografía que le fue conferido en 1990. Esto es un reconocimiento a toda su obra, a toda su creación, al conjunto de ella. Captaba como, supongo que ese es un secreto de los fotógrafos, pero en el caso de Cigala en particular, captaba algo muy esencial. No creo que tenía tanto que ver con el entorno, sino con el ser que estaba adentro de eso que le estaba fotografiando. Esa libertad que tenía él y que arrasaba con uno, se lo llevaba, por lo menos en mi caso, y por esos momentos, horas, días que uno pasaba con él, uno era libre también. Aproximadamente en el año 84, yo para esa época arrancaba con mi trabajo plástico, pero también había en paralelo empezado a trabajar como creativo en una agencia de publicidad que era muy importante en esa época, era J. Walter Thompson. El vicepresidente creativo de esta agencia nos lleva un día a un fotógrafo, nos los presenta en la sala de conferencia, nos dice José Cigala, un fotógrafo como de la high life caraqueña, pero que también es muy buen fotógrafo de objetos, es decir, puede ser un buen fotógrafo publicitario. El trabajo publicitario con Cigala era, como dije, más que todo de fotografiar productos de consumo masivo. Se fotografiaban muchos licores, eran fotos que se utilizaban en avisos de prensa, en catálogos de venta, desde luego vallas publicitarias, es decir, todos los medios de alguna manera masivos que se utilizaban en la publicidad. Entonces, bueno, siempre esas fotos tenían un toque muy especial, muy artístico. Cigala era muy esteta, así fuera para fotografiar una botella de vino. Entonces, bueno, todo ese bagaje que él tenía de cultura, yo creo que estaba reflejado en lo que hacía. Y como dije, eran fotos que se usaban masivamente y bueno, por mucho tiempo hicimos cosas interesantes. Después empieza todo el proceso de trabajar con la revista Pandora, una revista del Nacional. Pandora era temática semanalmente y había que hacer una fotografía que de alguna manera reflejara ese tema que se trataba. Entonces empezamos a fotografiar gente indistinta, ya les digo, artesanos, cultores populares, pintores, poetas, literatos. Y bueno, trabajar esas fotografías era realmente una celebración, por decirlo yo, porque Cigala hacía de eso realmente una fiesta. Esas fotos eran motivo de diversión, de encuentro, de compartir. Las fotos no duraban una hora, las fotos podían durar todo un día de trabajo. Y hicimos cosas muy importantes. Casualmente en esa época yo me preparo para mi primera exposición. Cigala tenía mucha fe en mi trabajo y le propone a Soledad Mendoza, que era la editora de la revista, que me dé la oportunidad de que yo tenga una portada de Pandora. Y efectivamente, para el 7 de septiembre de 1985, la revista Pandora, que para ese momento el tema era el esoterismo, publicó en su portada una fotografía de mis obras hechas por Cigala en su casa de Petare. Muchos de sus amigos describen la importancia que tuvo su instalación en una antigua casa de Petare, una casa ubicada frente al Museo de Arte Colonial que Cigala restauró y convirtió en residencia y estudio. La casa de Petare, cuando José compra esa casa, me lleva para allá. Pero José tenía esa
era como un duende, o sea, él tenía amigos por todas partes y a veces nos presentaba entre los amigos. Él tenía ese juego como de una araña tejiendo una red, ¿no? De gente que él quería. Y claro, yo en ese entonces, cuando conocí a Cigala, era muy joven, casado con mi primera esposa. Tenía 2 hijos, teníamos 2 hijos pequeños, y que yo creo que Cigala fotografió varias veces. Y él le encantaba venir a vernos aquí en Los Chorros. Y compartíamos esa sensación de que nos estaban separando de la realidad. Y entonces sentíamos una necesidad de agarrarnos, porque nos jalaban, de agarrarnos a esa realidad que desaparecía. En el caso de José era evidente, pues, porque además estaban la problemática que la manera de ser de José implicaba, pues, en la sociedad barquisimetana. Tú sabrás más que yo de eso, ¿no? Y entonces José se agarraba a ese mundo de la infancia, a la relación con su madre, que era la relación con la casa, con el padre, con la ciudad, con el barrio, y en él se complicó porque hubo un momento en que esa misma sociedad, su propio entorno, que es un entorno que está separándose de su propio pasado, que está entrando en una modernidad neoyorquina, así, o en ese proceso donde se están botando todos los muebles para reemplazarlos por los que hay que tener. Pero no podía soportar ver al otro mueble desechado, porque en ese desecho estaba él, estaba su historia, estaba su memoria, estaba un mundo al cual él pertenecía y del cual se sentía doblemente arrancado. Entonces, esa necesidad de mostrar nuestro arraigo con el entorno, con el lugar, con el paisaje, era para José fundamental. Cigala también fue un innovador de la fotografía periodística. Hasta ese momento, el fotógrafo era un simple acompañante del reportero y este le dictaba las pautas al fotógrafo a seguir. Necesito un primer plano, un plano medio. Cigala desmonta todo aquello al hacer de la fotografía la fuente narrativa. Y esto también repercutiría en un futuro en la presencia fotográfica en medios nacionales. La fotografía pasa a jugar un papel fundamental y protagónico en los medios de comunicación. Con José, esto era otra cosa. Claro, sí. Completamente otra cosa. Primero por su personalidad y segundo porque nosotras reconocíamos que José era José, el gran fotógrafo, y que no teníamos que estarle. Yo creo que era todo lo contrario. El reportero estaba ahí como un acompañante simplemente y José dirigía la puesta en escena, lo que fuese. En la foto mía, por ejemplo, ni siquiera había ningún reportero. Estuvimos los dos, era una foto en mi casa y no. Cigala fue un promotor de la fotografía a todos sus niveles. No solamente promovió nuevos valores de la fotografía, sino también fue un promotor del arte popular. Gracias a su denuedo, muchos autores pudieron tener acceso a galerías y museos de Venezuela. Sin su intermediación, eso habría sido realmente imposible. Yo participaba en los salones por allí y entonces él llegaba y participaba también grabando a uno en eso, y en ese tiempo nos conocimos hasta que un día yo estaba allá en el campo y se apareció sin más allá y sin más acá con Violeta Furiati, llenitos de tierra. Ni sabía dónde quedaba esto, dónde le quedaba Urucure, y aparecieron allá. Yo vine, les di un queso de chivo, comieron queso de chivo, suero de chivo, arepa pelada. Entonces, bueno, yo lo felicité por tomarme en cuenta. Él siempre me promocionó en todas mis exposiciones que tenía. Y entonces, en ese tiempo,
estaba funcionando la Pandora. Entonces me tomó fotos y yo había hecho unos muebles de bejuco, un recibo. El mueble grande, el mueble pequeño, y yo digo, no, esto es lo mejor. Entonces, bueno, me tomó la foto y después sacó la revista de la Pandora. La obra fotográfica de Alirio José Sigala Venegas fue realizada íntegramente en películas, es decir, es una obra analógica. Sus inicios, en el 1963, trabajó con películas de mediano formato y posteriormente adoptaría el 35 milímetros por la ligereza y la versatilidad de ese género de material. Buena parte de su obra la conserva su familia, la conserva un medio de comunicación con los que trabajó, además que Sigala realizó una labor importantísima como docente. Fue un docente con una enorme capacidad, puesto que en un primer momento dirigió su enseñanza a los alumnos del Instituto de Diseño Newman, donde ejerció la docencia por primera vez. Luego de un proceso de renovación gráfica y rediseño del diario El Informador de Barquisimeto, realizó una pasantía con los periodistas y los reporteros gráficos de este medio, los cuales, aparte de convertirse en sus alumnos, fueron también objeto de una revalorización de su trabajo y de mejoras sustanciales en sus productos. Esta experiencia las llevó también al espacio museográfico que manejaban muy bien articulado. Por ejemplo, la fotografía como noticia, exhibida en el Museo Alejandro Otero, muestra su pasantía en el diario El Informador, con los fotógrafos del diario El Informador, y lo complementa con una colección de Helio Oteiza. No por casualidad Oteiza viene a ser parte de los admirados de Sigala, puesto que no solamente pudo ver desde pequeño toda la obra de Helio Oteiza, la cual estaba al cruzar de su residencia, sino que también que buena parte de las fotografías que permanecían en esquinero, en lugares privilegiados de las casas barquisimetanas, eran obras, muchas de ellas, de Helio Oteiza. Aparte de eso, su promoción artística también se extendió a muy diversas disciplinas, que en el caso de Francisco Jun, reconocidísimo pintor para el momento, pero que también fue objeto de su denuedo al traer una obra del mismo Museo Alejandro Otero de Caracas y exhibirlo complementario con un conjunto de fotografías que le había realizado al famosísimo Chino Jun. Toda esa relación con Sigala y con todo ese mundo a mí me alimentó mucho. Primero, Sigala me entusiasmó y sembró en mí o despertó en mí algo que ya existía, de ese amor por los objetos, por el reciclaje. Todo eso a mí me fue alimentando, me fue nutriendo y bueno, de hecho, de los 80 en adelante empiezo a trabajar recuperando objetos, empiezo a hacer ensamblajes, porque bueno, había nacido en mí ese deseo de recuperación, de darle siempre como una segunda oportunidad a las cosas. Y eso lo aprendí, lo viví con Sigala. Sigala tuvo la suerte de recorrer muy diversos espacios expositivos en el país y también fue objeto de múltiples premios. Ganó el Salón Timple, fue reconocido en varias ocasiones como artesano y orfebre que era, y como fotógrafo gozó de la representatividad de Venezuela en múltiples eventos a los que fue invitado en Norteamérica, en Cuba, en Europa, y su obra es hoy por hoy uno de los referentes más importantes que tiene la fotografía venezolana. Ese ambiente de trabajo con Sigala era un ambiente muy rico, porque Sigala se rodeaba de mucha gente afín a él, en entusiasmo, en creatividad. Entonces era un mundo donde había un Boris Ramírez, un Roberto Guevara,
un Víctor Valera. Es decir, las reuniones con Cigala, ya fueran de trabajo o para realmente pasar un rato divertido, estaban condimentadas con todo ese bagaje que tenían todos esos personajes. Y a esas fiestas y esas reuniones muchas veces iba gente, un vecino de Cigala, un amigo, alguien que él había conocido en Petare. Es decir, el ambiente de Cigala era muy rico en variedad de personalidades, de gente de culturas distintas. Ese mundo era muy rico, era muy productivo, y bueno, verdad que de ahí salieron muchos buenos proyectos y se hicieron cosas importantes, ¿no? En 1970 la fotografía venezolana adquirió niveles de mucha importancia. La influencia del Mayo francés, de la Revolución cubana, habían empujado a factores políticos a adosarle a todas las disciplinas artísticas el manido compromiso social. Y Cigala se dilató de todos estos grupos que en su momento, inspirados por estos elementos importantísimos, como lo fueron la Revolución cubana y el Mayo francés, pudo generar espacios a su manera, discutir a su manera. Cigala no era muy proclive a la discusión pública, como lo fueron sus contemporáneos, pero fue un hombre más pragmático en el sentido visceral que para él representaba la fotografía. Sus testimonios de que quisiera ver hasta que me lloren los ojos testimonian buena parte sus andanzas, su visión y un compromiso que a su manera tenía con la sociedad, puesto que a fin de cuentas Cigala fue un fotógrafo comprometido con su tiempo, voz de su contemporaneidad, reflejo del mundo, de la ciudad y del país. La obra de Alirio José Cigala requiere un espacio muy particular en la creación nacional. Divulgarse, acercarse y conocerla es lo más importante que en este momento nos hemos planteado. Cigala murió en Barquisimeto en 1995. Contaba 55 años de edad.